Vamos así a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no traerá Dios con Jesús a los que durmieron, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando uno conoce esta Biblia, esta palabra, la interpretación, porque no es cuestión de agarrar la Biblia como usted le dé la gana, como hacen la mayor parte de las religiones. La acomodan a sus credos que ellos quieren. Eso no es así. La Biblia tiene su propio contenido, su propia interpretación, y esa es la que hay que vivir. Dios no te dejó así a la... ¿Y qué le hago? ¿Cómo le hago? No, si aquí está la guía. La Biblia es como ¿cómo le llaman? Ese que lo pones ahí para que quieres llegar a una dirección. El GPS, el GPS, los que hablan inglés, un montón de cosas. Te lo pone y ahí le va diciendo, dele por aquí, dele a la izquierda, dele a la derecha, hay peligro allá, hay un accidente. Y ahí va bien confiadito, ¿verdad? En él. Y está comprobado que no te pierdes, porque el satélite que está ahí arriba no se pierde. A menos que tenga un problema, ¿verdad? Y de repente te puede llevar para otro lado, porque ya no tiene conexión. Pero la Biblia nunca se pierde. La Biblia es confiable. La Biblia, guíese por ella. Dios no nos dejó así vean cómo le hacen. Pónganse a meditar como los... No, te dejó la Biblia, te dejó la guía. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Después de morir en la cruz, nos deja el mapa para que lleguemos, para que no te pierdas. Y no te lleva a un cualquier destino, te lleva al mero cielo, a la mera gloria. Eso es maravilloso. Como este libro te lleva a la gloria, el diablo te pone pereza para leerlo. ¿Cuántos están ahí diciendo, yo mañana tengo que leer la Biblia, ya hoy ya leí mi parte, mañana leo otra? Y contentos. ¿Qué, hermano? Hoy me dormí leyendo y mañana lo más seguro también. Hay algunos que hasta lo recomiendan. Fíjese que yo tengo problemas para dormir. Lea la Biblia. Descarado, ¿verdad? La Biblia no es para que te agarre sueño. Léete una pastilla mejor. La Biblia no te debe de dormir cuando la vas a leer. Porque esa es, dice uno de los salmos, que es más rica que la miel. Y que la miel que destila del panal no es una ya con componentes. Es maravillosa la Biblia. Cuando lees este libro terminas sabio en la vida. Puedes darle respuesta a todo el mundo. Puedes ayudar a todo el mundo. Nadie te va a engañar. Por eso Cristo lo dijo muy claro. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Uno que conoce la verdad no se lo echa nadie a la bolsa. Hay algunos que medio la conocen, que medio la entienden. Eso sí lo pueden engañar. Qué silencio, qué preocupación. Pues síguele leyendo. No tienen por qué estar preocupados, sígale.
Por eso los que leyeron la palabra y saborearon, dijeron palabras preciosas sobre ella. Los padres, para castigar a sus hijos, dicen, vaya, hoy va a leer 3, 7, 10 capítulos de castigo. Vaya, qué bonito. Entonces el niño va aprendiendo que va a leer la Biblia. ¿Por qué? Por castigo. No sea así, por no decirle otra cosa. No sea tuntudo, digo. Y muchos se ven, no, ese chisteando, no es ni de broma, se ríe, hermano. Hay quienes que les hace broma y terminan enojados, ¿no? Sí, terminan enojados. Hay gente que no lo puedes hacer sonreír. Cuento yo aquí, eso fue verdad. Hermano, sobró comida y me dice, hermano, ¿no quiere carnita? Mira que está bueno. Pues me lo digo yo para la perra. Y se enojó. Y yo entonces le digo, pues eso. No, le digo, para la perra hambre que me va a dar. Más enojado, hermano. O sea, no hubo manera de hacerlo reír. Porque hay gente que no entiende. Sí, no entiende de bromas. Ustedes entendieron que era broma, ¿verdad? Sí, a veces les digo así, pero es bromeando. ¿Cómo que les digo? Y no se los digo a ustedes, se los digo a los que son. Sí. Muy bien, entonces fíjese, me encanta el pasaje porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. Entonces quiere decir que algunos se mueren sin. ¿Y quiénes son los que se mueren sin esperanza? Los que se mueren sin Cristo. Muchos dicen, no, yo tengo a Cristo porque hoy está de moda. Todo el mundo dice que tiene ¿qué? A Cristo. Pero es que esa expresión no quiere decir, que esa expresión quiere decir mucho más de lo que usted se imagina. De los que no tienen esperanza. De aquellos dice que murieron sin esperanza. Pero para la religión, todos tienen ¿qué? Esperanza. Entonces la religión aquí queda desbaratada, hermano. La Biblia dice que algunos se mueren sin esperanza. Usted debe sentirse dichoso porque usted está en esperanza, sea que viva o muera, usted muere con la esperanza de encontrarse con Dios, con Cristo, con disfrutar. Pero hay unos que mueren sin esperanza y esos son los que mueren sin Cristo, que no le aceptaron como Señor. Esa es la palabra correcta. Aceptarle como Señor. Señor quiere decir que vas a obedecerle como un esclavo. Qué lindo, ¿verdad? La Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Yo no sé por qué la gente no quiere entender. Claro, yo sé que cuando están en el pecado están enceguecidos. Están, a veces el diablo, yo no sé cómo tiene tanta astucia. Mi hijo dice que cuando él andaba allá en desobediencia, porque no creo que han sido blancas palomitas todo el tiempo, cuando andaba como diablito, él dice que siempre tenía la esperanza así que mis padres son pastores, yo me voy. Él estar bien ciego, ¿va? Y se había crecido en la iglesia, pero el diablo es experto para enceguecer a la gente. Ahora, lo interesante en este pasaje es que ahí está la primera clave que tenemos que aprender, que algunos mueren sin Cristo, sin esperanza, porque Cristo es la esperanza. Ahora fíjese, siguiendo con la lectura, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en Él. Es en Cristo, es en Él. La Biblia toda te va a decir que la esperanza está en Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la salvación, es el Salvador. La Biblia te señala que Él es. Lo que pasa es que la gente se quiere engañar. Dígale que si vienen esos evangélicos, a nosotros nos han dicho protestantes, evangélicos, ¿qué no nos han dicho? Come gallinas, herejes. Si vienen ellos, dígale que ya tiene a Cristo. De todas maneras, como uno sabe que no tienen, uno les da palo, ¿eh? Porque uno ya como conoce eso, uno le dice, no es porque usted lo diga. Esté seguro que ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor y le está obedeciendo. Ahora el mensaje hay que ponerle eso. Antes era muy facilito decir, Cristo es el que murió por usted y ellos no sabían qué decir. Pero ahora el mundo religioso se ha vuelto bastante, ha aprendido a despistar, según ellos, que no les ayuda para nada, porque eso no ayuda. Lo más indicado es conocer a Cristo, tener la humildad, que a veces cuesta, porque la gente cristiana no es bien vista, y mayormente si te convertiste en tu pueblo. En tu pueblo todos dicen que, estás yendo con los evangélicos. Sí, ya te hiciste comer gallinas, ya esto, ya lo otro, ya aquello. ¿Cuántas cosas no me dijeron yo antes de llegar a Cristo? Antes de ir a la iglesia, a los que les comenté que quería ir. Cuando vas a hacer esas decisiones, no le digas a nadie. Mi tío, un tío, se puso a comentar a la familia que él estaba sintiendo de deseo de ir allí con los hermanos. Y le empezaron a decir que estaba loco. Y les puso cuidado. Y al tiempecito le dio un ataque en el camino de noche y allí quedó hasta que lo fueron a buscar. Dios lo quería salvar. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que no fui rebelde a la visitación. A veces Dios te está visitando porque ya la calavera, decíamos antes, hoy hay que ponerle la santa muerte. Ya la muerte anda cerca y usted, Dios visitándole y usted endureciendo su corazón. Él pudiera haberse muerto, pero si se había muerto en Cristo, no perdía nada. El problema es que no aceptó a su Salvador. Se fue sin esperanza. Murió, como dice el texto, sin esperanza. Yo le comenté a algunos, me dijeron hasta lo que usted no se imagina. Me dijo, allí esos, porque dicen cosas, ¿va? Si el señor de ahí sueña y tiene un sueño el pastor con tu esposa, vas a tener que cedérsela. No lo ha oído eso por ahí en los comentarios. Que si un viejo sueña con una jovencita hay que dársela. Porque por ahí han habido esos falsos vivones, le digo yo. No, hermano, yo como ya iba preparado, porque a mí no me podían detener, porque yo había leído el Nuevo Testamento. Sin ser evangélico, había leído el Nuevo Testamento. Vergüenza para ustedes que no lo han leído ni tienen 40 años de ser cristianos. Porque hay gente, hermano, que tiene tiempales. Dígale, ¿usted ya leyó el Nuevo Testamento completo? No lo han leído, hermano. Esa es una pena. Esa es una falta grande. Yo, sin ser cristiano, había leído. ¿Ustedes han escuchado mi testimonio? ¿Sí? Cuéntenmelo. ¿Cómo fue que yo leí el Nuevo Testamento? La voy a poner sencilla.
Ya se le olvidó para que vea que así somos, cabecitas de pollo. Se nos olvida fácil muchas cosas. Yo así me he considerado a veces. Hasta a mí se me olvida, ¿no? Pero luego hago. Mi papá y yo éramos aliados, sacábamos aguardiente y yo era el vendedor también. Y el que me la empinaba, o sea, le vendía y también. Yo no tenía, creo que unos 7 o 8 años. Sí. Entonces, vino un creyente caído. Había abandonado la iglesia y andaba, ¿qué? En el mal, y andaba borrachándose. Y fue donde mi papá le dice, no tengo plata, le dice, lo único que tengo, le había quedado el Nuevo Testamento cuando iba a la iglesia. Dice, tengo este librito, ¿me puedes dar algo por él? Sí, papá, si yo no estoy interesado en eso. Pero bien, mi papá era bueno. Le dice, ya manda al otro bueno que era yo, para tomar. Voy y le traigo al amigo, y mi papá agarró el libro y lo echó a un cajón. Mira que a veces hasta el diablo usa Dios para salvarlo. Yo solo vi que lo tiró ahí. Tampoco, yo no estoy interesado en tanto tema religioso, que el tema mío era andar perdido. Pero cuando Dios empezó a hacerme el llamado a través de la predicación de unos hermanos, y también yo me acordé, porque yo decía, Señor, pues si yo tengo religión, ¿qué es la diferencia entre estos evangélicos y mi religión? Mi religión. Y dije yo, pues si yo no entiendo, bueno, vi lo del Nuevo Testamento, lo agarré y empecé a leerlo, sin Cristo, sin ir a la iglesia, con un cigarro aquí echando humo y leyendo la Santa Biblia. Porque le hacía el cigarro a esa edad, hermano. No, pues a esa edad ya estaba más grandecito. Lo que te quiero decir es que leí el Nuevo Testamento, el hambre, que los borrachos no entrarán. Ay, dije yo, aquí me pegaba a mí. Que los adúlteros, que los fornicarios, que los idólatras. Ay, dije yo. Entonces sí hay diferencia entre la religión aquella y esto. Leyendo el Nuevo Testamento, yo dije, si esos locos sueñan, yo dice que aquí los fornicarios y los adúlteros no traerán al reino de los cielos. Pues, yo agarro a la mujer y me voy. Y nos fuimos. Aceptamos a Cristo y me di cuenta que ese era puro cuento, puras mentiras. Como se intrigan ustedes, ¿verdad? Con los chismes. ¿Los veo? Sígale, hermano. Así fue como yo pude no detenerme. A mí me decían, si vas a ir ahí, mira, pasa de lejos por esa iglesia porque ahí dicen que sale fuego, que hablan de una serpiente. Y yo le tenía miedo a las serpientes, hermano. Y sí, hablamos de una serpiente aquí, ¿verdad? Que engañó a quién, a Eva. Y sí hablamos de fuego, pero fuego del Espíritu Santo. O sea, ellos no entienden. Ellos no entienden porque están en ignorancia. Ahora, siguiendo con esa luz, es interesante porque cuando nosotros leemos que dice que Cristo vendrá por todos aquellos que estén en Él, a los que estén en Él, a eso vendrá. Y eso es interesante, que quede bien marcado. Luego dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con arcángel y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces usted tiene que estar viviendo en esta tierra en Cristo para que tenga esperanza, para que pueda estar con el Señor. Pero el gran problema es que
no queremos entender que vivir en Cristo es, mire, el Evangelio según San Marcos capítulo 15, 16, versículo 15, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la falsa religión no te dice eso. La falsa religión dice, usted al morir todavía tiene esperanza. Mentira. Aquí dice que si no creyó en el Evangelio, en Cristo Jesús, y lo hizo Señor de su vida, será condenado. Ya es condenado. El que no ha creído, dice, ya es condenado. Esa verdad es la que tiene que oír el ser humano. Esa verdad es la que tiene que oír cada persona. Que una vez muerto, si moriste sin haber creído en Cristo y haberlo hecho Señor de tu vida, vas para el infierno. No hay otro mensaje, vas para Él. Es duro, ¿verdad? Pero no hay que engañar a los seres humanos. Si yo le digo, no va para... Ay, lo vamos a sacar de ahí. ¿Dónde fue? La gente dice, pues, se murió bajo un engaño con una esperanza vana que es mentira. ¿Está bien eso? A los otros todavía quizás la siguen abrazando. No, yo no puedo morir con esa esperanza vana, mentirosa, porque la realidad es que voy a ir a parar ¿a dónde? Al infierno. Hay que ser muy claro con eso. A mí que me predicó eso. Y el fuego en ese lugar, decía, es 7 veces más caliente que este. Y hay un pasaje que hace alusión a eso, pero en realidad no especifica que cuánta temperatura es en el infierno. Solamente dicen algunos que han ido allá abajo excavando y todo eso, que han logrado considerar temperaturas de 7,000 grados Fahrenheit. Y usted ahorita está como, ¿cuánto estará ahorita? Y ella quiere estar dando viento. Tan pronto se pone un poquito más agresivito el calor, y ya están hasta buscándome a mí. Hermano, bromeando a mi hija, a mi nieta, que estaba ahí, que le pusiera el aire aquí, uno por aquí. No voy a mencionarlo, para que usted no... Y le digo, dile que lo que pasa es que están con la menopausia. ¿Y qué es eso? Me dijo ella, ¿no? Como ella no sabe. Tú le diles eso. Y vino, dice mi abuelo que lo que tiene es menopausia. Vale que le agarraron por el lado bueno y se reía. Oye, la carcajada. Pero es que la misma niña me había engañado. Bueno, ella no sabe. Ella me lo dijo quizás correcto. Es que, ¿cómo está ahí? Le digo, 6,7, me dijo. Y era 7,7. Y yo escuché que era 6,7, pero 6,7 se aguanta, dije yo, ¿va? Ahora, si lo dejáramos esta temperatura a unos 200 Fahrenheit, usted salía aquí espantado que se lo lleva no sé quién, pero sale huyendo de este local. Eso no se soporta, hermano. Bueno, allá van a ser 7,000 grados Fahrenheit, vamos a suponer eso. Hermano, eso es real, el infierno es real. Lo creo desde la coronilla, la cabeza, hasta las plantas de los pies. Haga una prueba pequeñita al llegar de aquí, meta su mano en la estufa prendida, no así apagada, y a ver cuánto aguanta esa llama. Pues allá será más terrible que esa llama. Y no te estoy tratando de meter miedo, inventar. Es real el infierno, es real, es doctrina, eso dice la Biblia. Por eso yo estoy aquí. Eso me espantó, hermano. Me espantó ese mensaje.
Lo estaba predicando un predicador que creo que ni leer sabía. Y estaba diciendo que era 7 veces más caliente el infierno, ese fuego. Y yo escuchándolo ahí. Él estaba predicando a unos que estaban cerca de él y yo estaba más retiradito, que no era a mí que me estaba aventando, pero de carambola me agarró. Y escuché, ¿qué dije yo? Uf, pero yo no le puse cuidado porque andaba en droga, en marihuana. Yo lo que quiero es seguir aquí. Pero Dios, como es misericordioso, nos busca como usted no tiene idea. Yo por eso le agradezco a Dios que Él me buscó hasta traerme con lazos de amor, con mensajes fuertes. Y el diablo me quería devorar. Yo me acuerdo que ese año nosotros nos íbamos de nuestra tierra a otros pueblos como Santiago María, los que son del Salvador. Nos íbamos a cortar café a todos lugares, Alegría, Santa, allá nos íbamos a Santa Tecla, a todos los lugares donde habían cafetales. Pero en Santiago María, donde estaba yo en esa ocasión, donde más íbamos, y dije, hoy no me regreso para mi tierra. Ya siempre veníamos a la temporada y nos regresaban. Hoy había decidido quedarme ahí ya a vivir. Y recuerdo que me regresé porque mi papá vino y dijo, no, no te puedes quedar, vámonos. Y le hice caso al anciano y fuimos allá, estaba tiempo de chapodar la tierra para quemarla y ya prepararla para la siembra, ¿verdad? Los que son agricultores. Bueno, y ahora ya se les olvidó, ahora lo piensan en las máquinas, en las computadoras y todo eso. Pero nosotros crecimos en la agricultura y estábamos en eso. Y me acuerdo que no se me olvide el lugar y el fuego. El fuego se nos pasó de la tierra, el pedazo que estábamos quemando, a una montaña. En aquel tiempo, los ricos no le podías tentar su tierra porque te iba mal. Y había una montaña de un rico y el fuego se estaba pasando. Y que no, que hay que detenerlo y que no sé qué. Y éramos una grulla, todos los hermanos. Ahí dándole y mi papá. Pero como ya casi me estaba chamuscando el fuego, no aguanté y salí huyendo. Y la voz que escuché, el fuego, dijo aquel que era 7 veces más caliente que es. Hermano, yo empecé con un miedo terrible y en esa noche nunca yo había orado en la vida, porque Dios lo me hacía por la señal de la santa. A eso aprende uno, ¿verdad? Yo solo me hacía un montón de señas en la cara y amén. Pero ese día oré y dije, Señor, uno hasta aprende a orarme, de asustado uno aprende a orar. Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Por favor, enséñame dónde está. Yo tengo una religión, dime si estoy bien. Yo preguntándole bien fatigado a Dios, porque me traía espantado el fuego. Y me acuerdo que esa noche fue cuando le eché un vistazo a los evangélicos, porque bueno, todo en la vida le marca. Los evangélicos, ese grupo de evangélicos era bien consagrado. Pasaban en medio toda plaza, todo pueblo tiene una plaza que le llaman o un parque, ¿va? Pues ahí pasaban ellos rumbo a un templo que estaba al otro extremo, regresaban, pasaban, regresaban, y yo brincando de cabeza ahí en la alcaldía, bailando con lo que fuese. Y yo los miraba a ellos. ¿Sabes qué decía yo? Porque uno siempre, a veces no dice nada, pero aquí dice mucho. Pobrecito, de esto no se goza. Yo creía que me estaba, ¿qué? Gozando. Cuando vengo a Cristo, digo, miserable de mí, porque siempre andaba, después de cualquier borrachera o baile, era una miseria, era una decepción queriéndome matar.
Entonces me di cuenta que quienes estaban en gozo eran quién, eran ellos. Pero eran gente bien consagrada, me marcaron, hasta en eso me marcaron. Nunca se arrimaron a estar viendo ahí la pachanga esa, como algunos de hoy en día.